Tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de este curso internacional y enseguida tenemos la presentación del doctor Otto Guillén López sobre el tema de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, las famosas IAS, ¿no? El doctor Guillén es especialista en medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y es profesor asociado de medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, doctor Guillén, tiene 25 minutos para su exposición y luego vamos a dar lugar a 5 minutos de preguntas. Ahí está. Ok. Bueno, comienza el tiempo. Muchas gracias por la presentación y la invitación para exponer este tema. Muy importante. Uy, ¿cómo paso? Ya. Este tema es, ya lo pueden leer, prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, antes llamadas infecciones intrahospitalarias. Y nunca he puesto este tema, pero lo vamos a hacer de una manera para que se les quede grabados muchas cosas, muchos mensajes en su cabeza que quizá nunca le hayan escuchado, ¿no? No avanza. No avanza. No. O sea, avanza acá, pero no ahí. Que me paren el tiempo para... Ya, ahora sí. Ya. De nuevo, 3, 2, 1, 0, ya. Ok. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Muchas cosas como les dije, pero estos 4 puntos principales. No puedo verlo acá. Ay. Tengo que voltear. No puedo verlo acá, ¿no? Aunque sea avanzar uno. Bueno, de nuevo, a ver. Ya, primer punto, factores predisponentes para infecciones intrahospitalarias. Segundo punto, ¿cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente en el Perú? La que están pensando no es otra. Varios tipos de infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud y la forma o las formas que se pueden prevenir estas infecciones. Como no puedo empezar con un caso clínico, voy a hacer análisis de imágenes. Esta captura es de un video de un documental de programa sucedió en el Perú, que fue a consecuencia de los 80 años del Hospital Loaiza. Pueden escanear el QR, ahí está el video completo. Si pueden también le dan like y se suscriben, ¿no? Me apoyan bastante. Yo no he hecho el video, pues sí la edición. Yo obviamente soy pregrado y posgrado Cayetano, pero en el 2005 ingresé a Loaiza para hacer la residencia. La emergencia era así. Acá pueden ver un paciente con 2 pacientes hospitalizados, ¿no? Uno con una camilla con barandas y otro una camilla sin barandas. Esta, reconociéndola después, si alguno ha hecho en el Loaiza algo, esa es la camilla de observación, perdón, de tópico de medicina, que teníamos que usarla para hospitalizar a los pacientes, porque no había camillas, ¿no? Y por eso no tiene barandas, y en el tópico nos quedábamos sin camilla para examinar, ¿no? Teníamos que examinar en la silla, o sea, teníamos que hacer magia, ¿no? Acá ven 2 pacientes, como decía, hospitalizados, probablemente de medicina, casi sin ningún aditamento, ¿no? Ninguna vía. Acá sí hay un parante, ¿no? Un trípode, un cloruro. Acá hay
el material de limpieza, el sablón, que en esa época lo llamábamos así, pero al final debe ser agua con jabón nomás en una botella reciclada, ¿no? Esto no lo reconocí, esta persona no reconoció, no sé, un familiar, un paciente, un residente castigado, no sé, pero ¿por qué vemos estas imágenes o por qué pongo estas imágenes? Este es otra, los que se acuerdan, este era el tópico de traumatología, el tópico de medicina, silla de ruedas, pacientes esperando su atención o esperando su reevaluación. Nadie usaba mascarilla, ¿no? Nadie, incluyéndome también. Yo no usaba mascarilla, estamos hablando 2004. Y esto es de ahora, ¿no? Esto es de... Yo mismo tomo la foto el 12 de marzo del 2026, hace más de un mes que empecé a preparar esta exposición. Para quienes piensan que 50 o 100 soles para hacer una clase es bastante. Es un bastante tiempo invertido, ¿no? Pero bueno, ¿qué vemos acá? Lo mismo, camillas, todas con barandas, eso sí, pero más sillas, más gente, obviamente, familiares. Sí tienen mascarilla, pero es simple y no está bien puesta, ¿no? Los pacientes no tienen mascarilla. Y como ven, todos los pacientes tienen 2 o 3 vías, o sea, ¿para qué, no? Vamos a ver, ¿no? Al fondo más cloruros, ¿no? Esto es el área del tópico de medicina, esa es la emergencia actual, ¿no? Ven acá también pacientes hospitalizados, y acá la mayoría no tiene vías. Una señora está viendo su TikTok acá, otra está sentada en silla de ruedas, pues estaba esperando camas para hospitalización. Pero ¿por qué pongo esta foto si somos de medicina? Porque acá hay 3 personas, ¿no? Probablemente residentes, no los logro identificar. Probablemente esta es una residente mayor o un asistente, ¿no? Que están respondiendo a dar consulta. Pero como ven, ninguno tiene mascarilla. La otra médico no puedo decir si tiene o no mascarilla. Este es un estudio, una encuesta que se hizo en el 2018, médicos residentes ingresantes a San Marcos. 83% no conocía o conocía poco las medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias. En el 2005 yo también formaba parte de ese porcentaje. El 32% realizaba higiene de manos al tener un contacto con su paciente o con el entorno próximo. 7 de 10 no lo hacían. Yo también era uno de ellos en el 2005. Esta imagen es la otra área de medicina. Acá hay pacientes en silla. La primera foto es de esta zona. Estos pacientes son sintomáticos respiratorios. Acá sí están con sospecha de tuberculosis o tuberculosis ya conocida, ¿no? Muy cerca de los pacientes que no tienen. Esta es un área de observación y la única cosa que le ponen es un biombo, creyendo que el micobacterium se va a chocar y va a caer al suelo para no contagiar, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? En esta misma encuesta, el 50% de residentes usaban siempre un respirador N95 en un paciente con hemoptisis, no es en todos, en un paciente con hemoptisis, que en el Perú sabemos que eso casi siempre es tuberculosis, incluyéndome también, ¿no? En esa época, en 2005, lo único que hacíamos era alejarnos un poco y demorarnos menos en la visita, ¿no? No usábamos mascarilla. 44% no usaba mascarilla, atender pacientes con influenza, y 53% no usaba un equipo de protección personal en un paciente que ya sabía que estaba colonizado o infectado con un germen resistente a antibióticos. Esto es una área de hospitalización de medicina, también para ver, ¿no? Esta es población de enfermería, de una muestra de 4, solo 3 usaban mascarilla simple. Acá casi estaba usando una N95, una no usaba. Estos son residentes, ninguno usaba mascarilla. Al fondo, un profesor, pues lo conozco, usando mascarilla N95 y sus alumnos con mascarilla simple. Ahora sí, estadísticas. De esto sí es de unos investigadores que tomaron muestras de estetoscopios en el Hospital Loaiza en el 2013. 46% eran residentes de esa época. 42% estaban en medicina, pero también había la UCI, en emergencia. También había internos, externos y asistentes, que encontraron, casi todos los estetoscopios estaban contaminados de bacterias. Las principales, era estafilococo gualosa negativo, pero también había estafilococo, enterobacterias, E. coli, enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas y Enterobacter,
lo que ya sabemos son los gérmenes que producen las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Pues ustedes dirán pocos, ¿no? Poca cantidad. El problema es este, ¿no? Que de esos 5 estafilococos, el 60% eran estafilococos meticilino resistentes, estamos hablando de 2013. Y la pseudomonas, la mitad era resistente hace 12 años a imipenem y meropenem. Y el Enterobacter, 75% de resistencia a ceftacidima, ¿cómo será en esta época? Ahora sí, ¿cuál es la infección intrahospitalaria más frecuente? Encuesté a egresados 2021-2025, la mayoría está en hospital, probablemente residentes, en posta o centro de salud en el SERUM. ¿Qué respondieron ellos? Pensé que me iban a responder infección urinaria, ¿no? Pero respondieron neumonía intrahospitalaria. ¿Será cierto esto? A ver, vamos a ver. Esto es estadística del 2014, en la cual, digamos que recolectaron información de 161 hospitales, casi 8.000 pacientes, una prevalencia global de 4%, me parece poco. ¿A qué voy? Probablemente haya subregistro, ¿no? Pero la mayoría o la población que se estudió era pacientes críticos, ¿no? UCI, adultos pediátricos, quemados, era muy poco representativo de medicina, ¿no? Y he encontrado, sí, la neumonía intrahospitalaria, 28%, pero de ahí infección de sitio quirúrgico, bacteremias. La ITU estaba en 4º lugar. Pocos tomaban cultivos, y de esos cultivos los gérmenes eran E. coli, Pseudomonas, Klebsiella. Estadística 2024. Esa es otra cosa, ¿no? Las estadísticas dicen neumonía intrahospitalaria, pero en realidad son neumonías asociadas a ventilador. No es toda la población neumonía adquirida en el hospital. 29% similar al 2014. La infección de sitio quirúrgico subió a 28%. Las infecciones urinarias asociadas a catéter de 10% ha subido a 24%. Y la infección del torrente sanguíneo siguió en 15%. ¿Y por qué por qué ha subido las infecciones urinarias? Por esto, pues, ¿no? En emergencia le ponen a todo el mundo sonda, ¿no? En mi pabellón, al menos ya saben, los que me conocen, sonda que llega de emergencia se saca ese día. Si no la saca la enfermera, le sacan interno, externo o residente. No tiene que estar esa sonda allí. Casi no hay ninguna indicación para mujeres tengan una sonda urinaria permanente. Pero ¿qué me llamó la atención? Y estas son estadísticas del Hospital Loaiza ya, ¿no? ¿Qué me llamó la atención de esta estadística? Que el primer lugar ya es infecciones bacteremias asociadas a catéter venoso central. Del año pasado, perdón, del 2024 subió a 35% a 52%. ¿Por qué ocurre esto? Esto es una paciente, como ven, tiene su catéter central acá, está tranquila, sin oxígeno, acá hay 3 vías, probablemente aflotericina, reto de potasio, ¿no? Cosas que se deben dar por catéter, ¿no? Pero no, de las 28 indicaciones que tiene, solo 4 eran vía endovenosa. Una era cloruro, o sea, ¿para qué? Puede tomar agua, ¿no? Metoclopramida condicional a vómitos, ya, pero ¿por qué vomita? Porque no resuelve el problema de los vómitos. Omeprazol endovenoso, ya, por el diagnóstico de úlcera, pero si no está en HD activa, puede ser vía oral. Y tramadol, para manejo de dolor, pero la paciente tiene dermatomiositis, dolor neuropático. ¿Qué indicación tiene el tramadol en el manejo de dolor de esas enfermedades? Ya, y aún así, fibromialgia sí, se puede dar tramadol, pero puede ser vía oral también, ¿no? ¿Por qué tener con un catéter para estos medicamentos? Entonces, de esta plan de control de Loaiza de este año, hay enumerados varios factores predisponentes, los pueden leer allí. Yo solamente me voy a enfocar en 3. El primero es, ya sabemos que las infecciones adquiridas en la atención de salud más frecuentes son las infecciones asociadas las neumonías asociadas a ventilador. Sí, ponerle un tubo a un paciente que va a entrar en ventilador es necesario, pero también vemos en los pabellones, en hospitalización, no sé si solo en el Loaiza, en otros pacientes en hospitalización de medicina que tienen un tubo. ¿Para qué? Dicen para protección de vía aérea. Yo diría que esa protección es al contrario, ¿no? Porque nuestra protección de vía aérea es la nariz, la rinofaringe, la orofaringe, la misma boca, la lengua, pero sobre todo la epiglotis. Si le meten un tubo a un paciente que no entra en ventilador mecánico, están eliminando todo eso. La bacteria entra directo. Y si no entra por el aire, entra porque alguien le mete una sonda de aspiración, ¿no? Entonces ahí están favoreciendo las neumonías.
El otro punto, obviamente, el personal de salud, todos, en el personal de salud somos los agentes que transmitimos las infecciones, los equipos que usamos, etcétera, ya lo hemos mencionado, pero también los visitantes, pero no solo familiares, también hay estudiantes y los interconsultantes también. Ya, nosotros podemos lavar las manos, usar EPP, mascarilla, y al costado está 10 estudiantes en una cama con un paciente, sin usar guantes, sin usar mascarillas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente los familiares también, algunos usan mascarilla, otros no, etcétera, no se lavan las manos, todo eso es foco de infección, transmisión de bacterias. Y lo otro es el entorno, ¿no? También, ¿no? O sea, la misma cama, la camilla, la mesa de noche, todo lo que pueda ser un depósito de gérmenes, no solo bacterias. Otro punto, esto es una interconsulta de ginecología que nos mandaron en febrero. Era una paciente que había hecho fiebre estando en el hospital. En su tercer día de una histerectomía laparoscópica, o sea, entró por consultorio, ¿no? Y al final, ¿qué tenía? No, sí, efectivamente tenía 2 días de fiebre, no habían hecho mayor cosa, pero también tenía diarrea líquida 5 veces por día, de poco volumen, sin mocos y sangre, pero tenía pujo y tenesmo, y tenía cólico abdominal. ¿Qué es eso? Es una diarrea inflamatoria. A la cabeza las causas son infecciones bacterianas. ¿Necesitamos mandar una interconsulta de medicina para eso? Sí, creo que sí. Ya, me van a decir, esto solo ocurre acá, ¿no? Esto es en Estados Unidos, siglo XX, 1989, un estudio en hospitalización de medicina solamente encontraron 32%, 33% de diarrea nosocomial. Ahora, no todas las diarreas nosocomiales son infecciones, es cierto. Acá encontraron 30% fueron infecciones, pero no todos eran Clostridium. Hay causas iatrogénicas que lo vamos a tocar un poco acá, pero solo para diferenciar de las infecciones. Y había 25% de causas desconocidas, pero estamos hablando de 1989. Una época, teniendo en cuenta que los coprocultivos tienen baja sensibilidad y teniendo en cuenta que ahora ya tenemos pruebas moleculares para detectar varios gérmenes, muy probablemente un gran porcentaje de esos 25% hayan sido infecciones también, ¿no? Diarrea iatrogénica, sí, fármacos, a la cabeza lactulosa, ¿no? Todo paciente que deja de hacer un día de posición, lactulosa, ¿no? Y se van en diarrea al extremo, ¿no? En lugar de hacerlos caminar, en lugar de darles una dieta, todo fármaco, todo fármaco. Pero lo peor, ¿no? Tienen diarrea y le siguen jalando la flecha para lactulosa, lactulosa, lactulosa. Y después todos se preguntan, ¿no? Diarrea, endoscopía, colonoscopía, la lactulosa, pues. Suspéndale, y de verdad se va la diarrea. Y otros fármacos, hay varios, acá pueden ver la lista, también es metformina. ¿No? A veces no toman en cuenta que la metformina también puede causar diarrea, el tratamiento hay que suspenderlo, cambiar el medicamento para el manejo de la diabetes. Ya tenemos varios ahora. Ahora, puede decir, es Estados Unidos, siglo XX, no. Perú, Hospital Revaliati, 2019. El objetivo de esta investigación fue investigar Clostridium, pero miren, ¿no? La diarrea nosocomial fue 26 casos por mes. De esos fueron solo 11% por clostridioides. O sea, hay un 90% que no son infecciones por Clostridium. Claro que también hay iatrogenias, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, ¿no? La mayoría eran de medicina interna, pero también había otros servicios. Factor de riesgo para diarrea nosocomial es efectivamente edad mayor, duración de la estancia hospitalaria, número de antibióticos usados, pero estos autores encontraron en Estados Unidos el uso de sonda nasogástrica. ¿Por qué? Esta es una foto que no tomé, o sea, mi foco era el saturómetro, porque estábamos retirando de oxígeno al paciente, pero me acordé de esta charla y este es un almuerzo típico de Loaiza en febrero del 2025. Les pregunto, ¿este paciente tiene riesgo de sufrir diarrea nosocomial? Sí, en el siglo XXI todavía seguimos comiendo en charolas y con cubiertos descartables. Ahora dicen, no, siglo XX, España, siglo XXI, diarrea nosocomial, acá fueron resultados de coprológicos, coprocultivos, 50% bacterias. La mayor población fueron niños, sí, pero cuando los separan por adultos, las infecciones bacterianas fueron las más frecuentes, 80%. A la cabeza, con Campylobacter y Salmonella, enterobacterias. Tratamiento, eso es acitromicina o ciprofloxacino. Ahora, ¿por qué lavarse las manos? Esto yo no lo he inventado. Esto ya debe ser un axioma en medicina. No tenemos por qué tener
necesarios haber sido controlados para saber esto. ¿Y de cuándo se sabe esto? Desde el siglo XIX. En la época que no habían antibióticos, que demostró este médico, porque era médico, ginecobstetra, encontró que había muchas muertes en mujeres jóvenes que morían después de un parto, ¿no? ¿Por qué? Y al final descubrió en tantas observaciones y hipótesis que planteó que era el lavado de manos. Entonces instauró el lavado de manos y bajó, como ven acá, la tasa de mortalidad bastante, ¿no? Al final es cierto que el doctor Semmelweis lo internaron en un manicomio, falleció allí. Espero que después de esta charla no me manden al manicomio a mí. ¿Y por qué lavarse las manos? Es por esto. Acá ven, esta es una mano que se ha puesto en un medio de cultivo. Acá no solamente, ven, cada color es una bacteria, un germen. Acá hay como 20 cosas que crecen. No solo Staphylococcus, Acinetobacter, Pseudomonas, ¿no? Un montón de gérmenes. Entonces vamos a lavar las manos. Este es el área de lavar las manos de esa área de medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? Y el tema de las sondas, ¿no? ¿Por qué puse esta foto? Por esto, ¿no? Miren, estas son las bolsas recicladas de sonda nasogástrica y que están acá en las tinas de aseo y acá uno le echa la culpa a la leche, ¿no? Porque tiene diarrea el paciente. Acá está, esto es un medio cultivo, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? Ahí está la hora, el área, a 11 de la mañana del 12 de marzo del 2026. Ya, el último punto, porque ya se me acaba el tiempo. Pero espero que me den más porque hubo problemas técnicos. El teléfono celular, este es un video que está en YouTube, antes de pandemia. No lo puedo proyectar acá por tiempos también, lo pueden googlear también. Entonces he sacado de ahí esta imagen. Pero en el video se ve cómo va creciendo, ponen el celular y va creciendo los gérmenes allí, ¿no? Como ven, es parecido a la mano, ¿no? Ahora, puede decir es un reportaje ante pandemia. No, ya hay estudios, varios. Este es una Scoping Review que juntó estudios del 2005 al 2019. En 24 países, obviamente ninguno de Perú. 54 estudios identificaron bacterias, ¿no? O sea que en el celular crecían bacterias. ¿Cuáles? Todas estas, incluyendo Candida glabrata, pero bacterias, ¿no? Y todas las bacterias que producen infecciones intrahospitalarias, pero no solamente en personal de salud, sino también en la comunidad. Evidentemente había más crecimiento en los celulares del personal de salud, pero había hasta estafilococo meticilino resistente. Ya dicen, no, en Perú acá todos somos limpios. No, este es un estudio de Huánuco, hecho poco antes de la segunda ola de COVID, y en 127 vendedores del mercado de Huánuco encontraron que el 92% había crecimiento bacteriano. La mayoría, 82% eran positivos, pero 65% tenían resistencia al menos a un antibiótico. Y encontraron 3 cepas de E. coli resistente a carbapenem y 2 cepas de estafilococo meticilino resistentes. Factores asociados a esto: corta distancia entre los clientes, o sea, distanciamiento social, falta de funda en el teléfono móvil y obviamente usar un teléfono táctil, ¿no? Versus que todavía se usan celulares con teclas, ¿no? Estos son los gérmenes, como ven. Había E. coli, había Enterobacter, había varios gérmenes, ¿no? Y estafilococos hasta con resistencia a 5 antibióticos. Ojo, no estamos hablando de un hospital, estamos hablando de un mercado. Les pregunté a estos egresados cuántas veces desinfectaban su celular con alcohol en el tiempo que estaban haciendo su internado. El 30% respondió que casi nunca. Ok, estos son los mensajes que quiero que se lleven para el examen. Acá están 5 preguntas. Infecciones asociadas a la salud en medicina, ojo, va a depender de cada hospital. Todas las estadísticas hablan de neumonía asociada a ventilador, ITU por sonda Foley, infección de tracto sanguíneo por catéter. Pero no se toma en cuenta la neumonía no asociada a ventilador. Y tampoco la diarrea nosocomial. En varias estadísticas puede llegar hasta 33%, pero inclusive eso probablemente es subdiagnosticado. Causas infecciosas, el 80% en adultos es bacterias. Las estadísticas pueden variar, pues, ¿no? Las enterobacterias son Campylobacter, Salmonella. Clostridioides sí, en hospitalización hay que pensarlo, pero no es la más frecuente.
Iatrogénico, uso de antibióticos también, medicamentos que ya hablamos, pero, ojo, zona nasogástrica. Yo no digo que no lo usen, más bien en los pacientes adultos mayores que no pueden deglutir, sí, tenemos que nutrirlos, pero cambien la bolsa, ¿no? O lance las manos, no sé, pues, pero no le transmitamos bacterias a estos pacientes que ni siquiera se pueden defender, ¿no? Ahora, prevención de infecciones, ¿no? Pues he hablado muchas cosas y me dicen, no estamos hablando nada de prevención. Sí, pero indirectamente ya ustedes en su cabeza lo deben estar pensando, ¿no? Yo no voy a presentarles acá ensayo de adolescente controlado, metaanálisis. Lo pueden hacer ustedes también, ¿no? Lo que voy a apelar a lo que ya no usan los médicos, ¿no? Que es observación, deducción y de verdad sentido común, que ya nadie está usando, ¿no? Lo primero ya lo saben, ¿no? Lavado de manos. Si el 80% de residentes no se lavan las manos, ¿qué esperamos? Más antibióticos, va a haber infecciones, ¿no? ¿Pero dónde? Doctor. Ok, gracias, doctor. ¿Pero dónde? En ese lavatorio que vieron. Bueno, si no hay lavatorios, ahí conseguir otro lavatorio en el baño. La cosa es que no lavemos las manos. Y si no podemos lavarnos las manos, alcohol gel. Pero, ¿quién desinfecta su celular? ¿Quién desinfecta su estetoscopio? Eso también son fuentes de infección. Y no solo en el hospital, ¿no? En cualquier sitio. La diarrea nosocomial, ¿cómo prevenirla? Es básico, medidas de salud pública, ¿no? Higiene de manos, limpieza de alimentos y limpieza de utensilios de comida, pero también tener en cuenta la zona nasogástrica en los pacientes que indicamos dieta enteral. Ahora sí, lo último es lo que ya sabemos. La neumonía adquirida en el hospital, fuera del tema de asociado a ventilador, que eso ya tiene que ver con la UCI, todo lo que se... Porque ellos sí, en la UCI tienen, digamos, un sistema de prevención y usan EPPs, etc. Pero fuera de la UCI, ¿qué hemos aprendido en la pandemia? Nada, ya en el hospital, como han visto, o sea, esa era una foto de una muestra de 3, 5 residentes, pues ya nadie usa mascarilla. Por lo menos usar mascarilla de 95 personas de salud y todas las otras personas por lo menos mascarilla simple. Distanciamiento también es importante. Tubo endotraqueal, de verdad, el tubo endotraqueal, no, eso no, de verdad no protege la vía aérea, al contrario. Infección de tracto sanguíneo, catéteres. ¿Para qué catéteres? Para tramadol, para ranitidina, para omeprazol. Catéter venoso central me refiero, ¿no? Y si necesito un endovenoso, usen vía periférica, pues. Y si no, si pueden cambiar toda vía oral, mejor vía oral. Infección urinaria, no, si no pueden no usar sondas, quítenla al menos, ¿no? Y si no la quita la enfermera porque se lo dijeron, a veces le decimos, si no lo quitan, lo tenemos que quitar nosotros, pues, ¿no? En plena visita a veces he tenido que el residente traiga sus guantes y que la quiten en ese momento. Evitar farmacogenoso, racionalizar antibióticos también. Ok, si alguien quiere seguir más allá del canal de YouTube, hay otras redes sociales. Muchas gracias. Esto después lo limpiaron, ¿no? Ya para 15 de abril, para no dejar mal, ¿no? Muchas gracias por su atención. Suscríbanse, por favor. Dale like. Muchas gracias, doctor Guillén. Vamos a dar pase a una ronda de preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahí. Más que pregunta, un comentario. Fue muy bonita su exposición, doctor, que muy entretenida. Y además que con las imágenes que me hace muy similar a la realidad de nuestros hospitales públicos en Chile, así que somos muy parecidos. Y quería un comentario. Por ejemplo, una cosa que nosotros en mi centro hospitalario detectamos, mucha incidencia de flebitis. Y que generalmente los médicos, no sé si por sesgo, no estamos acostumbrados a revisar las vías venosas, tanto así que la pelea que los infectólogos tienen con nosotros, porque dicen, no, esto es tarea de las enfermeras. Y nosotros hemos tenido sepsis extremadamente grave en relación a flebitis, que uno dice, pero si la flebitis, esto es un manejo local. Incluso hace unos años atrás, una paciente añosa que hizo una bacteremia por estafilococo, producto de una flebitis, y con una endocarditis posterior, producto de la misma. Por eso que también es una cosa, un detalle, porque usted lo mencionó como dentro de los catéteres centrales, pero las vías periféricas, que uno no les da mucha importancia, también son importantes fuentes de infección. Sí, doctora, eso es cierto también, ¿no? Pues el tema de enfatizarme también a racionalizar medicamentos endovenosos es las vías periféricas también, ¿no? Efectivamente. Si hay algo, de verdad, si pueden pasar a vía oral, pasen a vía oral. ¿Algún otro comentario? Comentarios debe haber bastantes.
Doctor, bueno, es un caso personal, ¿no? Tuve a mi mamá en la emergencia del Hospital Revalliati, bueno, hace como 6 años, bueno, ya falleció ella ya hace 3 años, pero le cuento que en verdad una mala experiencia, una muy mala experiencia, siendo ella una persona diabética, hipertensa, con más de 40, 45 años, que no había ni siquiera cómo llevarla nuevamente a casa. Las ambulancias, no había ni de día ni de noche, nada. Y bueno, nosotros como familia pues, preferimos mantenerla con una cama clínica en casa, que nos duró más de 3, 4 años, a tenerla en el hospital que no hubiera durado ni medio año. Nada más como experiencia nomás. Ok, doctor, gracias. Tomando en cuenta su... pregunta? Ay, perdón, hay otra pregunta. ¿Sí? Ok. A ver. Quería terminar con lo del doctor, ¿no? Sí, efectivamente, uno ve a los pacientes, pero cuando está del otro lado, después no necesitamos, estar del otro lado para tener conciencia de esto, ¿no? Yo también tuve a mi papá con cáncer de colon, tuvimos que hospitalizarlo porque hizo un abdomen agudo quirúrgico. Se puso grave, estuvo varios días hospitalizado, pero cuando pudimos sacarlo y tenerlo ahí en una cama clínica y cuidarlo mejor, porque aparte de que conocemos todo lo que puede existir en el hospital, no podemos controlar todo, ¿no? No podemos controlar todo. Entonces, pero así como en general, ¿no? Cuidamos a nuestros familiares, también veamos a los pacientes, y eso les digo siempre a mis internos residentes. Ya, no quieres hacerlo por la ética, piensa que es tu familiar, piensa que es tu hermana, piensa que es tu papá, tu mamá, no sé. Pero atiéndelos como si lo atenderías a ellos, ¿no? Y de verdad, cuando uno piensa así, actúa distinto, ¿no? Doctor Guillén, ¿cuál es el cambio que han experimentado ustedes en su servicio en cuanto a infecciones asociadas a la atención de salud, infecciones intrahospitalarias, antes de la pandemia y posterior a la pandemia? Sobre todo en cuanto a frecuencia, prevalencia de infecciones intrahospitalarias. A ver, si me baso en prevalencia, lo único que tenemos es lo que les presenté, pues, ¿no? Que las infecciones por sonda urinaria, infecciones urinarias han aumentado. Y que las infecciones por catéter también, ¿no? Las neumonías han quedado igual, pero teniendo en cuenta que las neumonías intrahospitalarias son las asociadas al ventilador, casi no tiene impacto el tema de emergencia o medicina, ¿no? Lo que he visto, ya eso es una opinión, o una observación, perdón, personal, es que sí, 2021, 2022, creo que hasta inicio de 2023 ya los residentes internos usaban mascarilla, pero desde hace un año por lo menos ya no la usan, ¿no? Entonces, eso también es un foco de transmisión de gérmenes. Antes usaban también mandiles, ahora usan scraps, he visto hasta casacas, etcétera, ¿no? Cuando éramos residentes estábamos todos de blanquito, ahora ya no, ¿no? Pero el punto importante es que sí, si no hay es otra cosa, ¿no? Se actúa por reacción, ¿no? Si no hay una supervisión de epidemiología que te venga a evaluar la lavado de manos, nadie se lava las manos. Hay alcohol gel ahí, pero ¿cuántos años tienes alcohol gel y no lo usan, ¿no? Entonces, yo sí, ya, no puedo por un tema de tiempos usar los 11 pasos y los 5 momentos, pero por lo menos lo hago antes de iniciar la visita, y después de iniciar la visita, en el interín a veces uso alcohol gel, y también antes después de ir al baño, antes después de comer también, lavarme las manos, si no en ese lugar donde han visto, porque a veces está limpio, ¿no? Ya en ese día la foto había menos cosas, ¿no? Para chocarme. Si no en un baño, agua con jabón, ¿no? Aunque sea, ya no hay clorhexidina, pero lavarnos las manos. En el estudio no había clorhexidina, ¿no? Era agua con hipoclorito de calcio, ¿no? O sea, pero se lavaban las manos. Entonces, y eso redujo de verdad. Está en las estadísticas, está en los libros de historia de medicina. Aunque sea lavarse las manos con lejía, bueno, digo que se lavan las manos con lejía, ¿no? Sino con una solución de agua con desinfectantes, ¿no? No, doctor, no tengo clorhexidina, por eso me lavo las manos. No, pues sí, ninguna excusa es válida, ¿no? Pero eso es lo que creo que falta, ¿no? Son mascarillas y el lavado de manos, incidir, ¿no? Pero tenemos que estar ahí porque si no, no funciona. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillén, por su exposición. Gracias. En base mérito al tiempo, vamos a tener que seguir con las conferencias.